que los institucionales y los que llevamos tiempo en esto ya queremos vender. El mercado no se va a mover igual que los anteriores. Bitcoin es hacia arriba y va a llegar un momento en el que el precio de $100,000 lo vamos a asesorar, lo vamos a añorar. Cualquier caída nos va a tocar como carroñeros ir a buscar a invertir. Y vamos a retomar entonces este episodio de Cartera Plus con análisis del mercado cripto que está muy bueno, está en un momento donde se pueden discutir cosas muy interesantes y yo creo que ahí nos deberíamos de centrar este capítulo. Entonces, y pues bienvenidos todos, ¿cierto? De nuevo nos vemos las caras, comencemos que hay mucho de qué hablar, ese mercado está candente. Se acabó el tiempo de Bueno, contemplación. Ahora sí a trabajar, hermano. Estudiar qué otra bueno, vez. qué No, sí, bueno volver a estos espacios, volver a generar digamos, estos debates que se vuelven muy chéveres, pues, para esa meta que en algún momento hablamos, personalmente, que estaba yo también muy, muy alejado y muy perdido a todo lo que es Cartera Plus. Y me parece, pues, muy interesante que hablemos del mercado cripto y más lo que se ha visto últimamente de su comportamiento, qué es lo que ha pasado con Bitcoin, qué es lo que han observado, que hemos observado de Ethereum. Sería muy chévere y entender de alguna manera cómo ha trascendido, digamos, esas decisiones políticas, esas decisiones que se han tomado a través de diversos mercados y cómo han recaído a través del mercado de criptomonedas. Y ustedes que de alguna manera siempre han estado de la vanguardia, que han podido observar, que han podido, digamos, concluir realmente el mercado. Excelente. Sí, no sé, Juan, si empezamos entonces con un análisis general del mercado. No sé si desde BTC o desde el M2. pero venga, antes de empezar o de pensar siquiera en ese análisis técnico, que podríamos considerar técnico, yo sí considero que es importante cuestionarnos algo, y es que hoy por hoy estamos todos montados en el relato del all season, ¿cierto? Yo creo que no hay inversionista cripto que al menos no lo haya pensado, ya sea porque está en contra o a favor, porque se viene un all season, una subida generalizada de las altcoins, ¿cierto? Que superan los rendimientos de Bitcoin. Eh, pero pues la verdad es que ya, digamos que llevamos un transcurso del año ya en su mayoría la vamos realmente ya vamos a culminar el año y uno sin embargo ve un comportamiento muy pobre de la mayoría de altcoins. Y en realidad uno dice, bueno, las altcoins que están generando movimiento, un crecimiento, una rentabilidad importante, pues son las altcoins también más, mayor utilidad, ¿cierto? Mayor acogida, mejor comunidad, pero es que el resto, incluso hay unas que yo pues aprecio mucho, que uno como inversor no debería estar como tan enamorado de proyectos, pero que yo les veo un crecimiento muy pobre. Y entonces, ahí antes de cualquier análisis siquiera, tendríamos que poner sobre la mesa es el tema de que ya probablemente en esos proyectos, y tal vez muchos tenemos alguna esperanza todavía y estamos colocados, pues probablemente no vamos a tener esos rendimientos que se esperaban, o al menos que hasta hace un año no eran discutibles. Y a mí me pasa, por ejemplo, con DOT, me pasa con varias, con Polkadot, pero yo ya veo un mercado con un desarrollo muy maduro como para decir que va a haber un incremento importante. Y ahí hay que centrarse sobre todo es en lo que ha pasado, sobre todo en Estados Unidos, pero es una acogida mundial, y es la entrada de ETFs institucionales al mundo cripto, que en cierta medida pues está reemplazando el retail que otro hora entraba, ¿cierto? De manera individual. Y realmente esos ETF se han concentrado en unos cuantos proyectos, en unas cuantas cripto, y estamos viendo pues, eh, digamos que el abandono de otros proyectos, al menos desde el interés del retail, que no suben y no suben. Entonces, digamos que un análisis con miradas a final de año y arranque del otro año, pues necesariamente hay que dejar eso sobre la mesa.
Yo no veo ese interés, al menos desde el institucional, por todas las altcoins, o al menos gran parte del market cap top 100, 200, por unas cuantas que son las que pumpean, incrementan, eh, y el resto pues tendría uno que evaluarse muy bien esa posición que tiene en esa altcoin No, o pero al menos tiene incremento. Yo, por quizá, ejemplo, soy uno de los que considero que al season de pronto ya se nos pasó. Y ahí hay que entender lo que estás planteando ahorita. O sea, ya que el mercado sea tan institucionalizado, no hace que el mercado no tienda a usted observar esos por 8 por 12 en las altcoins de mediana capitalización. Sin embargo, no deja de ser un mercado interesante. Y ya que es institucionalizado, pues podría ser un tipo de mercado mucho más estable. Y podría, porque quiero hablar de probabilidad, porque este mercado es muy sensible, ¿cierto? claro. Aquí sabemos que cualquier cambio de tasas, cualquier cambio en aranceles, cualquier noticia de guerra en China, Estados Unidos, mueve el mercado. Pero las personas que están desde ciclos anteriores, hoy van a estar satisfechas en que el mercado, bueno, no quiero decir satisfechas, mejor pensaría que están insatisfechas incluso en que la volatilidad no es la misma, es decir, el incremento de esa capitalización de este ciclo no es el esperado, pero también deben estar viendo bueno, ya al menos la pérdida no va a ser como ha sido en los ciclos anteriores. Eso puede volver Que, un poquito más que saben que yo sí pienso, interpretativo. considero igual que ustedes que quizás no estamos ante el mismo mercado de los ciclos anteriores, ¿cierto? En el que consideremos pues una all season como se veía anteriormente, un 5X, 10X, 20X. Si se vaya a dar este ciclo, pues a 20X, a 10X, a 5X, no lo creo. Una subida importante puede que sí lo haya. Pero lo que quiero contrastar, lo que contrastemos es que aunque ya no hay las mismas subidas del mercado, pues definitivamente sí hay quizás unas muy buenas oportunidades. Y digamos que será algo de lo que hablemos más adelante, pero prueba de eso es Alvarito. Alvarito es un señor, un compañero de nosotros del grupo. Él ha estado experimentando con criptoactivos, tenía un pequeño capital para hacer trading y tenía simplemente una estrategia muy simple, que era comprar en las bajadas, vender en las subidas. Y en este último lateral que tuvimos, él pasó de tener $100 a tener $350, un 3.5X. Entonces vean que las oportunidades sí las hay, solo que no como antes, que compramos en un punto B y vendíamos por allá en un punto C en 10X, pero las Sí, oportunidades sí las hay. y que de hecho si vos comparás con otro mercado en cuestión de 2 meses, eso no te lo hace ningún otro mercado. Ujú. Te lo hará un activo y muy esporádicamente. Exacto, exacto. ¿Y hasta qué punto se vuelve también sostenible? No, pues me parece eso muy curioso lo que hizo Alvarito y una vez es personalmente, también lo digo, cuando entra a estudiar, a mirar estrategias que quizás eh, para algunas personas que se consideran personas muy académicas, muy estudiosas del tema, uno busca como esas estrategias y como de mirar a ver qué le gusta a uno como también para poder replicarlo frente a las inversiones que uno pueda tener. Y uno diría, lo que hizo Alvarito no es muy técnico, ¿cierto? No es de alguna manera algo que uno diría, no, ve, vaya busque tendencias, vaya busque ciertas, digamos, ciertas medidas, ciertas rupturas. No, él simplemente era bajo lo más básico de, como decías, cuando esté a la baja, compre y cuando esté a la alza, venda, ¿cierto? Pero también uno de alguna manera, analizando lo que ha pasado últimamente, por ejemplo, voy a poner sobre la mesa el Bitcoin, desde su punto máximo hasta la fecha que cuánto ha caído, alrededor de que 20-25%, ¿cierto? Que era lo que ustedes dicen, no es lo que se esperaba, pero entonces uno que, pues, ¿qué piensan que uno debería hacer ahí? ¿O espera a que termine a caer más? ¿O realmente son oportunidades para uno entrar e invertir en este momento? Yo, desde lo que he podido analizar y lo que yo percibiría bajo mi perfil, yo diría, yo espero a que caiga más para poder invertir ahí, ¿cierto?
pero habrán personas que dicen, no, pues creemos que como el mercado no funciona igual que los ciclos anteriores, como lo decís, pues pueden ver una oportunidad de invertir en este momento y bajo esos pequeños picos ir generando ciertas ganancias. Pero ahí ya no estamos hablando de perfiles a largo plazo, estamos hablando de generar ciertas rentabilidades, pero muy al corto plazo. Ujú. Y de alguna forma, en algún momento cuando lo hablábamos, nosotros no esperábamos eso. Nosotros antes hablábamos de que no, uno tendría que tomar decisiones de operación, pero para el mediano y largo plazo. Al menos eso era lo que yo tenía bajo mi mente y yo veo que Andrés, pero con estos es que resultados, es cuestión de tu interés. O sea, yo creo que no hay mejor mercado para especular que es por lo mismo, por lo volátil que es. De punto máximo a punto actual está por allá entre el 18, 20%, dependiendo del día. Listo, que se ha reducido. Pero lo que parece interesante es que se está creando ahí esa frontera en los $100.000. Y cuando Bitcoin vuelva a coger tendencia alcista, no va a parar en 120.000. Pues desde ahí pero, uno podría ver un trade de entrada de corto plazo. Pero pero vuelvo al entonces, punto. ¿será que Si esa usted va a frontera coger que para hablas es un corto piso o plazo, qué? ¿cómo, cómo? ¿Será que esa frontera que hablabas de esos 100.000 ya lo podemos considerar como un piso alrededor de la mayoría de altcoins o qué? No, de Caída. Bitcoin, de Bitcoin. De Yo veo, Bitcoin, yo pues veo sí, de que por Bitcoin. lo menos para los próximos 6 meses, ahí va a estar difícil que se rompa ese soporte. ¿Listo? Yo lo veo difícil para los próximos 6 meses. Pero pues, es que aquí también uno dice una cosa el día de mañana pasa todo lo contrario. Sí, sí. También puede uno Lo, lo que, equivocarse. lo Pero que muy pasa es bueno, que yo, muy yo bueno, me muy atrevo, bueno. Ahí vamos empezando por algo. yo me Pero entonces atrevo, realmente sí podríamos considerar un ciclo, o pues un cierre. No, no, es que por ello yo pienso que ya el mercado no se va a mover igual que los ciclos anteriores. Cuando ya se vuelve institucional, el institucional no va a permitir que pase esos desplomes tan importantes, tan fácil, porque es que hay dinero muy importante y tendremos también quiénes son esos gestores que tienen el poder Dani, sí, de manipular el mercado a su interés. Dani, pero ¿qué consideramos como desplome importante? Es decir, lo que acabo de pasar no es un desplome importante, definitivamente, Pues, no lo es. un 25% Pues es no que lo si usted sería. no, espere, si Pero, pero, usted lo pero, compara con los otros desplomes de Bitcoin, no es parecido. tengan en cuenta de que eso tampoco es una movida a largo plazo, ni siquiera para los grandes institucionales. Ellos tienen que tomar ganancias en algún momento. Si ellos toman ganancia en algún momento, tienen que volver a comprar porque no se van a quedar descapitalizados. Entonces yo digo que sí puede haber una bajada importante por lo mismo, porque ellos, más allá de que no quieran dejarlo bajar, pues yo creo que antes les interesa mucho es que baje para seguir comprando más. Miren, o sea, como para dar un poquito de contexto, porque yo creo que la pregunta de Andrés apunta mucho a eso. Nosotros siempre hemos hablado de que Bitcoin funciona por ciclos que llamamos halving. Esos ciclos son de 4 años. Y hemos dicho que después de cada ciclo, Bitcoin alcanza un ATH, ¿cierto? Unos puntos máximos, y que después se desploma. Y que se desploma, se descongela, lo que ellos llaman el bear market, en fin, el cripto invierno, también le he escuchado por ahí el término. Y digamos que esos eran los puntos donde uno como inversionista aprovechaba, compraba en pos de que en el siguiente halving incrementara y pues le diera a uno una rentabilidad muy interesante que con pocos activos en el mundo lo tiene. Ahora, esa caída desde puntos máximos post-halving, ¿cierto? Esa derretida que se pegara más o menos, en promedio, era como el 70%. Entonces estamos hablando de que cada 4 años veíamos un desplome del 70% de Bitcoin y a eso es lo que le llamamos la caída o el ciclo, la caída del ciclo, ¿no? Que era el que uno esperaba para empezar a acumular Bitcoin abajo y esperar nuevamente su repuntada. Ahora, su repunte. Ahora, eso, pues no sabemos qué tanto va a ser o no va a ser con los institucionales en juego. Yo me voy un poquito por el lado de Daniel Restrepo, los institucionales también les interesa acumular Bitcoin a bajos precios, entonces yo creo que ellos sí pueden permitir una caída. Del 70% no lo sé. Pero es que un institucional va a tener protocolo de riesgo.
Ujú. que sí, listo, que la ajusten, pero un protocolo de riesgo no les va a permitir que no retiren posiciones por debajo del 50. Exacto, del 70% no lo sé, pero caídas como esta para mí ya son Sí, importantes. sí, Es decir, sí, que de hecho ya me parecen muy amplias para un protocolo de riesgo de un institucional. Pero pero, pues, si infiere uno mucho más ellos que tienen la posibilidad de estar allá, de que será un protocolo de riesgo diferente a lo normal. Pero dejar desplomar hasta allá, no, pero no, no sé. fíjate, Dani, que cuando hay un desplome, el análisis después de muchos que llegan y nos sacan estadísticas de por qué se cayó, lo que figura o lo que es superlativo en esas caídas es que los flujos de salida de los ETFs fueron grandes. ¿Sí? Es decir, los mismos ETFs pues también están pumpeando, tumbando el mercado. Ellos tendrán sus análisis macroeconómicos, de ciclos de flujos de recursos, etcétera, porque lo hacen, pero lo cierto es que ya ese es un gran actor de por qué el mercado cae, el mercado cripto, o por qué sube. Yo no sé si volvemos a ver esa caída del 70%. Lo veo difícil. Pero yo sí creo que estas caídas del 25, incluso me atrevo a decir que un poquito más, sí pueden ser recurrentes en el mercado con el fin de acumular y distribuir. Acumular abajo en la caída, distribuir arriba. Sí, porque al fin y al cabo, pues, esto es un negocio también. Del 70% no lo sé. Entonces, Tampoco digamos, creo. digamos que esto es para responderle a Andrés. Andrés, que si vamos a ver Por ejemplo, otra nuevamente cosa que, caídas, ¿cómo? otra cosa que yo veo complicado que el mercado como tal lo dejen caer. Es esto lo que dijo el tipo, incluso el gobernador de la Reserva Federal, es de apellido Milán. Y él lo que habla es que las stablecoin para los intereses de Estados Unidos son muy importantes porque refuerzan la dominancia del dólar. Entonces, ahí empezamos ya a observar correlacionadamente el mercado cripto con dólar. Y yo sé que la stablecoin busca la paridad, pero cuando la stablecoin se vuelve muy importante en transabilidad, en no dominancia, sino tiene otro término, en su uso, en su aplicabilidad, cuando el mercado está fuerte, está con una capital de mercado importante. Entonces, pensar que vamos a perder valor en el mercado así drásticamente le quita esa practicidad a la stablecoin también. Ahí veo como diferentes ejes para que no permitan esas caídas a los mismos niveles de los ciclos anteriores. A ver, yo al respecto considero que no sé si vamos a ver caídas del 70%. Lo veo difícil, pero tampoco lo descarto. Es decir, no soy quien para decir que no lo habrá. Y creo que en realidad nadie lo es para decir si lo habrá o no. A no ser que uno entre teorías conspirativas puede decir, ya diga que es que hay gente que es capaz de tumbar eso. Pero lo cierto es que ya a mí una caída del 25% me está interesante. Es decir, a mí una caída de 20, 25, 30, pues ya me parece interesante. Ahora, ¿con cuál finalidad o con cuál temporalidad? Esa es la gran pregunta. Si yo voy con Bitcoin a muy largo plazo, ¿cierto? Yo lo que quiero es acumular Bitcoin para mi pensión o para décadas, ¿cierto? Pues yo creo que estas caídas son para ir comprando en la medida que consideremos que son caídas interesantes. Si es para trades un poco más de corto plazo, eh, depende ya ahorita el análisis técnico que hagamos de Bitcoin, en qué momento está de la tendencia, del tiempo, de la fuerza, etcétera, como para decir si le metemos o no. Pero me quiero centrar en ese holder, ¿no? En esa persona que quiere la tenencia del Bitcoin para largo plazo. Y sí creo que estas caídas, no para entrar con el 100% del capital, pero al menos para ir acumulando de a poco y aprovechando esas caídas. Porque lo que es cierto es que la tendencia macro de Bitcoin es hacia arriba y va a llegar un momento en el que el precio de $100,000 lo vamos a atesorar, lo vamos a añorar. Vamos a decir, ah, qué bueno cuando estaba a $100,000. Entonces, necesariamente lo dicen mucho, lo respaldan muchos estudios de Bitcoin y es, pues son precios, las caídas son precios para acumular. ¿Sí? Y ya enseguida vemos pues el análisis técnico que nos dice respecto de entradas o salidas ya en el corto plazo, pues cuando hablo de corto plazo es son semanales, es decir, 3 meses, 2 meses, etc. No sé qué más pueden, pues, qué más tienen como por decir al respecto, pero yo sí considero que ya eso son caídas importantes. Sí, por eso te digo, punto de entrada es.
Es que como mínimo él rebota. O sea, Bitcoin desde que esté sobrevendido, él tiene que rebotar y cuando rebota, rebota con fuerza. Pues si usted lo quiere para especular, hoy al 7 de noviembre es punto de compra. Punto. Que le va a bajar otro poquito, ya no sé, pero que ya empieza a ser punto de compra, es punto de compra. Porque ¿qué pasa normalmente? Cambia la tendencia. Ya cuando va por allá en 115 ahí se compran y listo, te sube a 125, 130 y después te vuelve a desplomar. Pero ¿por qué no compras desde que van 100 y de que hacen 115? Si querés hacer así corto plazo, que es lo que hizo Alvarito. Oiga, ese Alvarito estuvo muy bueno, me alegró mucho. Mm. Un pupilo de vieja data. Andrés, ¿cómo la ves? ¿Cómo es que se la pregunta? A mí hay algo, pues, ustedes saben, chicos, que yo soy muy financiero desde lo empresarial, ¿cierto? Desde ese análisis fundamental, porque toda mi vida me he dedicado es a asesorar y a llevar como tal empresas, ¿y cierto? Y de a poquito me he metido en este mercado cripto, mercado de capitales, activos financieros. Y hay algo que en estos días vi en un artículo que me pareció muy chévere y muy interesante, y es que, claro, como en estos momentos dicen, hay personas que dicen algo muy particular, que el mercado de criptos, pues sí, de criptos cambió, es por la presencia de las empresas, las instituciones, adquiriendo pues este tipo de activos. Y entonces venía una reflexión muy interesante y es, ¿qué efecto tendrá unos malos resultados empresariales para un Bitcoin, por ejemplo? ¿Cierto? O sea, supongamos, Tesla compró 48.000 Bitcoins en 1,5 mil millones, ejemplo, que fue más o menos lo que me acuerdo del artículo. Y supongamos que a Tesla le va mal empresarialmente y para poder obtener flujo de caja tiene que salir de la reserva de sus Bitcoins, tiene que salir de Bitcoins, tiene que salir al mercado a vender Bitcoins. ¿Cómo percibiría eso el mercado y cómo afectaría el precio de este activo? Y entonces, como está adquiriendo cada vez más fuerza que las empresas entonces adquieran criptos o otros tipos de ETFs, etcétera, eh, ¿cuál va a ser digamos, el análisis a futuro si esta tendencia sigue y sigue fuerte? ¿Será que entonces ya los resultados empresariales no se podrán mirar de manera indirecta para el precio de estos activos y habría que mirar y considerar que como ya no es para el pequeño inversionista o para el inversionista individualmente, sino también al gremio empresarial, afectará bastante los precios y ya tendríamos que cambiar bastante nuestro análisis y por eso ni siquiera nos esperábamos el comportamiento del mercado como está ahora y es porque no teníamos dentro de la ecuación esta posibilidad? ¿Qué piensan ustedes ahí? Andrés, ¿qué Sí, empresa puede tener 200.000 millones para inversión de dólares? las grandes. 200.000 millones de dólares. Yo creo que muy pocas tienen ese montón de dinero. No, es que Pues por eso te doy la comparación. Yo sé no, que no, no van a tener pero 200.000. déjeme terminar la Sí, premisa. Bitcoin, el market cap es 2 trillones. Pues si se compran el 10%, 200.000 millones, eso de pronto se notaría muy fuerte en el mercado. Listo, 200.000 millones de dólares. Y pues si lo venden regalado, pues que no creo que lo hagan. Una caída del 10% ahí por esa venta, pues se podría generar. Entonces, decir que por un ente que le toque vender, se va a golpear mucho el mercado sustancialmente. No, pues es que es una capitalización muy importante como para que un solo ente lo haga caer. No sí, lo pero veo. es que esto apenas también está empezando. Digamos Puede ser que, una crisis mundial, porque que todos tengan que vender, pero allá es diferente. no, yo entiendo eso, pero si cada vez son más las empresas que todavía hay mucho temor empresarial, porque obviamente pues hay ciertas condiciones que bajo un riesgo de negocio, esa volatilidad no es tan chévere, ¿cierto? Pero cada vez se va abriendo más el mercado para este tipo de prácticas y entonces a futuro, ¿qué podría pasar? No penses en una No, empresa de o 200.000, incluso, pensá en diferentes grupos de empresas que acumulen un capital interesante a través de estos activos que... no, está bien, pero también una empresa que tenga la capacidad para acumular Bitcoin de esa manera, ¿cuál es la probabilidad de que se quiebre al punto que tenga que vender
esos ahorros en Bitcoin. Es, Uno diría que es poca la probabilidad, pero la probabilidad está. no, pues, ¿Cuántas empresas no han sido un monstruo referente de mercado y hoy ya no son lo que eran antes o quizás no existen? no, no, Pero sí, sí, verdad, pero que tenga el tamaño suficiente como para hacer mover solo el mercado por la caída de uno. O sea, porque es que pues, caídas van a haber. O sea, si se afecta a un broker, el mercado se descuenta, pero es coyuntural, no es algo que se vuelva sustancial para decir que no va a cambiar la tendencia del mercado. O sea, otro descuento como esto. No. tampoco pienso que un solo, pues que una sola persona, un solo institucional tenga la capacidad para caer el mercado completamente, pues de Bitcoin. Sin embargo, pues a ver, es que bueno, como lo entiendo yo, el tema con Bitcoin cuando sube, es que cuando sube es porque se hace popular, entonces está en boca de todos, todo el mundo empieza a decir, Bitcoin está muy bueno, Bitcoin está muy bueno. Los que decían que eso era una estafa, antes ya empiezan a ver que eso sí da ganancia y ahí es donde todo el mundo se interesa en querer comprar. Cuando hay tanta gente queriendo comprar, es porque los institucionales y los que llevamos tiempo en esto ya queremos vender, hay que materializar y uno vende y vende y vende. Y entonces a medida que uno empieza a vender, pues eso empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar, porque cada uno entonces estamos tratando de coger el mejor precio de venta, pero es irá bajando, la gente entrará en pánico, empezará a vender también, y cuando la gente entra en pánico y empieza a vender, pues están del otro lado otra vez los institucionales queriendo comprar, comprar, comprar. Entonces para mí, eso es no que uno solamente sea el que tenga la capacidad de hacer bajar el mercado, pero definitivamente si hay un análisis de esas personas que sí conocen bien el mercado, de cuándo es el mejor precio para vender y cuál es el mejor momento otra vez para volver a comprar. Y cuando todas esas personas en, no sé, pues en grupo salen a hacer todas esas compras y todas esas ventas, pues ahí es donde el mercado, creo yo, que cae y cuando pues, vuelve y sube, pues según la- lo que está prevaleciendo en ese momento, pues sí es compra o venta. Lo veo yo en pero, ese sentido, pues. pero no se nos olvide algo, porque aquí hay algo fundamental. Vea, esas son cosas que suelen pasar y van a pasar, incluso pasan en el oro. Y recordemos que el Bitcoin tiende a ser un activo que se va pareciendo mucho al oro en su comportamiento, por sus características, ¿cierto? No por nada le dicen el oro digital, etcétera. Pero cuando generalmente se dan este tipo de ventas grandes o de compras grandes, ¿cierto? Eso no se da en el mercado normal al que vamos nosotros como retail y compramos. Eso se da por fuera, o ventas como por fuera de las órdenes normales. Y todo esto se hace precisamente para no afectar el precio de Bitcoin. Y es normal, por ejemplo, que MicroStrategy, que es una empresa de tesorería de Bitcoin de las más importantes, las compras que realiza, que son compras a veces grandes, ¿cierto? Las realice por fuera como de los libros de órdenes normales que afectan el precio al retail. Y eso siempre han sido muy cuidadosos de cuando van a vender o a comprar grandes cantidades de Bitcoin, se haga por fuera. Es que no recuerdo en este momento cómo se llama, y cómo se llaman. Yo sé que es un mercado secundario, y sé que no afecta el precio. De pronto, pues, si nos acordamos, por ahí ponemos el nombrecito, pero también hay que ver eso, es decir, hay formas, ¿vale? Hay mecanismos para no afectar el precio de Bitcoin, aunque se vayan a hacer grandes movimientos del criptoactivo. Y pues yo sí creo que es muy difícil que un solo actor logre tumbar o logre derretir tanto el mercado. Ni Pero siquiera, sí, qué pena. dale, Aquí dale. pues porque me dio la curiosidad y empecé a buscar. Se estima que los depósitos centralizados de Bitcoin o los depósitos centralizados que controlan Bitcoin es el 31% del total. O sea que aproximadamente 668.000 millones de dólares del suministro circulante de Bitcoin pertenece a gobiernos y empresas. Eso para mí no es poquito. Y eso que de alguna forma desde el 2020 esa tendencia ha estado creciendo, 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 y yo creo que a un mediano y largo plazo eso puede crecer más.
O sea, por eso de alguna manera hago y pongo sobre la mesa esa cuestión, porque es que a mí me dijera, no, es que el 5% está en institución, pues es Centralizado. institucionalidades, ¿cierto? Pero 31%, no, eso no, eso de alguna forma, Pero es que no es la misma, Andrés, y tienen intereses diferentes. ¿cómo? No, no es el mismo institucional el que tenga el 30, el 40, el 50%, sino que van a ser diferentes, que tengan diferentes intereses. Entonces, si a Sí, uno le va mal, sí, antes, antes incluso, si una pone en oferta, los demás le compran. sí, pero es que esto hace que el mercado cambie, Dani. O sea, nosotros anteriormente hablábamos de un mercado bajo un comportamiento cuando eran simplemente pequeños inversionistas como personas naturales y pequeños gremios que tenían de alguna forma mucho interés en la inversión en este tipo de activos, pero ya, como ya de alguna forma estos tesoros centralizados tienen tanta proporción, eso hace que el mercado cambie. Entonces ustedes mismos ahorita decían, ves que el mercado ya no es lo mismo. De alguna Ujú. forma yo considero que esto hace parte de que el mercado no sea lo mismo. Entonces, si el mercado cambia, porque cada vez la manera en que se percibe diferente la inversión en estos activos hace que uno tenga que cambiar de estrategias o que alguno Sí, tenga que pensar de manera diferente para poder pensar en una inversión en este tipo de activos. O me estaré equivocando, pues obviamente estamos acá discutiendo sobre el Pero es tema que, y me de parece que es hecho, importante. la institucional en el mercado siempre han existido. La cosa es que ahorita están los importantes, ¿cierto? Ahorita está la Ajá. ropa, vamos por ahí. Y eso es un caballito de Troya para uno seguir al importante, ¿o no? A eso voy. O sea, yo Claro. no, a ver si logro entender. ¿Vos pensás que al entrar a los institucionales hay mayor riesgo de volatilidad más fuerte? Porque No, si se quiebra una, y también los gobiernos van a generar ciertas políticas que van a pero eso le hace llevar, perder volatilidad. Eso es lo que yo te estoy diciendo todo el tiempo. Antes eso hace que sea menos volátil. y eso no significa que antes lo que va a conllevar es que cada vez el precio sea menor. No, No, porque A no hay menos pérdida. volatilidad, No, o al simplemente contrario, hablamos de menor riesgo. es menos riesgo. Pero ¿y el precio no se va a ver afectado por menor riesgo? No, ¿por no, qué? no creo. No ¿Por, sé, por por qué, eso. por qué perdería? Porque algo más seguro va a perder valor. Andrés, oferta-demanda. En este momento tenemos más demanda por por casi que la misma cantidad de Bitcoin. Es decir, hay más jugadores en el mercado, más fuertes queriendo adquirir Bitcoin. ¿Sí? Antes, este es el Sí, momento en el que uno tiene que pensar, por el contrario, en que los Bitcoin que uno pueda tener, las acciones de Bitcoin, etcétera, se van a atesorar, ¿no? Es decir, esto es una coyuntura para el que ya tiene, muy interesante. Para el que no tiene, de urgencia. ¿Por qué? Porque no listo. tengo un activo que puede incrementar a futuro y que tiene unos Y que valores. cada vez va a ser más escaso con el tiempo, o sea, Listo, eso yo lo entiendo, pero y Ahora, si cambia pero otra y si cosa cambia que, el panorama a que las empresas se fortalecen y tienen esos activos, ¿qué puede pasar con el precio? Estamos hablando de oferta subir. y demanda y cada vez estas tesorerías centralizadas tienen mayor oferta porque van adquiriendo más de ese tipo de activos. ¿Qué puede pasar con el precio? mayor demanda. O sea, empieza Si la ellos se pedida más, va adquieren, bien y Mayor quieren demanda aumentar. y la oferta se va a Entonces, reducir, se va a contraer suba porque más estos el adquieren precio, más suba y porcentaje. suba, sí, suba. Ah, sube. bueno, entonces exacto, o sea, si puede pasar de que suba de maneras interesantes, también tiene que haber algún panorama en el que pueda pasar de que también baje. Que todo el sistema que todo el mundo venda, sí, pero es que también, obvio, si hay un crisis económica, contracción económica, todas las acciones bajan. Pero por eso, pero yo ya lo que estoy hablando es que como ya la oferta también se va a reducir ya por el hecho de que se va a centralizar más los que tiene Bitcoin que. O sea, yo entiendo un poco a Andrés y yo tengo esa misma consideración. O sea, yo digo que nadie en el mundo se va a poner a acumular un activo eternamente porque es que eso va a subir toda la vida y porque así va a ser su tendencia, porque cada vez va a haber menos demanda y cada vez va a haber menos oferta. Entonces yo voy a Dani, tener entonces eso la por toda gente la que ahorra vida. en dólares, que Pero marica, ¿usted de qué le sirve tener Bitcoin en una billetera toda su puta vida? No y sirve de usted qué le nada, usted sirve, tiene y que usted qué vender eso en le algún sirve tener momento. dólar en el banco toda su vida como empresa. Por eso, usted tiene que venderlo en algún momento. Dani, Oh, pues sí, sí. vos Pero tendrías oro, para refugio del no, valor, toda la hay vida. mucha gente que toda la vida no, pero sí lo puede dejar ahí 20, 30, 40 años. O sea, No, pero eso es toda la vida. lo que yo pienso es que en una gráfica
amplia a largo plazo, pues la tendencia de Bitcoin siempre va a ser alcista. Pero así como hay grandes subidas, también pueden haber muy buenas caídas, muy buenas correcciones. Ah, Claro, y Porque es esa que es la la gente en algún visión. momento tiene que vender. O sea, yo no voy a tener Bitcoin toda mi vida. Yo en algún momento tendré que tomar ganancias y esperar una nueva Pero oportunidad de compra. otro te va a comprar, Dani, otro te va a comprar. Es decir, a ver, es como la discusión. Tú siempre tendrías oro guardado. No, en algún momento lo tengo que vender, ¿no? A no ser de que parte de ello quiera trasladarlo a mis hijos, etcétera. Pero Ajá. digamos lo que en general, el oro es un activo que a mí me interesa, porque no bajo ciertos estadios, situaciones, circunstancias, pues mantenerlo, listo. ¿Será que hay dudas de que el oro va a seguir subiendo en el futuro? Eh, Al menos yo, bajo el esquema actual de dinero fiat y políticas fiscales de los países, etcétera, yo digo, pues es que el oro es una inversión ya muy buena per se, ¿no? Para mí termina siendo un poco lo mismo. Claro, yo en algún momento voy a querer cambiar mi Bitcoin por algún otro activo, pero eso no quiere decir que no vaya a haber otro que lo quiera comprar. No, 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 por eso, Juan, por eso. Yo lo que te digo, en una gráfica ampliada a largo plazo, pues la tendencia de Bitcoin siempre va a ser alcista, siempre va a estar subiendo. Pero lo que voy es que, o sea, que Bitcoin va a subir eternamente y no van a tener No, recuperaciones en el pues que no precio hay del ningún 20, activo treinta que por sea ciento así, no hay ningún activo que sea así, pero pensar que llegue, por ejemplo, una hipótesis, que haya un ciclo totalmente de tendencia bajista. No creo que un ciclo completo, Ah, bueno, eso. pero que una recuperación en el precio, yo sí lo pienso. Y es que todo activo es así. O sea, yo no conozco, yo en realidad hasta ahora en la vida no conozco un activo que no se comporte de tal manera. Hasta la vivienda, hemos tenido episodios en los que hemos visto que ha bajado de precio. Pero fíjese algo, es decir, es normal y lo dicen muchos, hay que asumir la volatilidad como una cualidad, ¿no? Es decir, como algo bueno de lo cual se puede aprovechar. Y es que al fin y al cabo, ¿qué es la volatilidad? Es la psicología humana asociada al mercado, ¿no? El mismo humano vendiendo y comprando de acuerdo a sus intereses. Pero yo, más allá de que uno caiga o suba, uno lo que revisa es precisamente esa tendencia general, amplia, en términos de la acumulación, al que holder, al que va con un ahorro para toda la vida. Yo me quiero quedar con Bitcoin toda la vida. No, es que eso soy yo, no el mercado por completo. Yo probablemente en algún momento quiero cambiar Bitcoin por otro tipo de activo del cual ya pues, llegue un momento en el que quiera hacer uso. Pero es que la sed de Bitcoin va a seguir, y va a seguir porque es que tiene unas cualidades muy interesantes, ¿no? Oferta limitada que antes tiende a reducirse, ¿sí? Muy fácil maniobrable, materializado, no tiene riesgo de contraparte, etcétera. Todo lo que hemos hablado en este canal. Entonces uno, al menos en un largo plazo, no ve que la demanda de Bitcoin disminuya. Que eso no va a pasar toda la vida, ya no lo puedo garantizar, ¿cierto? Pero al menos en muchos años en adelante yo no veo una demanda cayendo, no veo que el precio caiga por falta de demanda, al menos que no sea, pues, es decir, coyuntural siempre va a haber intenciones de compra y venta, van a tener tendencias bajistas, alcistas, pero en el largo plazo, en el largo plazo que probablemente cubra lo que es todas nuestras vidas, yo no veo un Bitcoin cayendo porque Yo, la yo, demanda. yo estoy de acuerdo con vos, Juan, en el tema de la demanda, pero yo sigo pensando que la oferta puede caer considerablemente. Esa menor oferta y mayor demanda, para mí eso es lo que va a generar el disparo del valor de un Bitcoin, pues de una cripto, de una moneda. La Total. oferta se Y va a es que contraer desde la la oferta se va a configuración, contraer tanto por el hecho de que, claro, me quedo con mi teoría. Instituciones, tesoros centralizados hacen que entonces tengan mayor poder adquisitivo para adquirir este tipo de activos y por lo tanto va a ser menos actores de oferta con más demanda y eso va a generar un incremento significativo. de acuerdo. Dale, dale, dale. No, 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 que de acuerdo. Igual por las recompensas también cada vez va a haber menos oferta. O sea, Y es no es que, solo y es esa parte. que, ¿y a qué voy con esto? ¿Quiénes somos los que estamos hablando acá? Unos simples mortales. Y entonces, ¿qué va a pasar con nosotros desde nuestra planeación de inversión si eso sucede? Pues No, porque entonces, siempre en el mercado va a haber algo disponible. O sea, eso no es no, pero problema. sí, pero a ver nuestro poder de adquisición para llegar a ese disponible cuando tenemos la teoría de que Si esa usted no, oferta si se va a usted contraer no versus esa tiene que demanda.
usted no tiene que comprar un Bitcoin, usted compre Sí. fracción y fracción y No, acumule y aproveche el sí, yo boom. sé que yo puedo Ojalá comer usted pueda fracción, yo puedo comprar ir a uno. comprar un Bitcoin, pero de alguna manera, entonces, o sea, vamos a tener que ser muy estratégicos y aún más de lo que quizás somos ahora, no como lo que le pasó, por ejemplo, al Barbarito, muy chévere, pero llegará un momento en el que esos picos nos van a llevar a entender de que quizás no vamos a tener una buena capacidad Vea, para poder adquirir. aquí solo vamos a poner un ejemplo de otro amigo que le ha ido muy bien, que es cuando obligamos a Mauro a comprar Bitcoin hace casi que un año ya. Mauro no ha dicho, pero venga, miremos, él lo compró hace un año. Vayan hablando mientras yo le busco cuánto Dale, dale, capitalizó dale. la Mauro. Dale, para complementar esa idea, mientras Dani busca el dato que necesita. El panorama, voy a ser fastidioso, intenso con la misma comparación. El panorama del oro. ¿Quiénes son los grandes tenedores de oro en el mundo? ¿Sí? Los gobiernos, los estados. Es decir, los grandes tenedores. Desde las sanciones de Estados Unidos a Rusia, grandes países en el mundo corrieron a liquidar sus dólares por buscar más oro, y eso es lo que nos ha tenido trepando ese oro tan interesante, ¿cierto? Y las políticas monetarias, fiscales de los países, etc. Pero fíjese que aunque haya grandes actores en tenencia de oro, igual oro siempre hay para uno comprar, ¿no? Es decir, yo puedo ir a comprar oro Ujú. y puedo especular con ese oro. Más conozco mucha gente que especula con oro, ya sea oro físico o oro representado en algún derecho, pues compran en el mercado. Entonces, para mí es un panorama muy similar, es decir, como tal la oportunidad de estar especulando y ganando con oro no se ha terminado, pese a que haya grandes actores en oro y pese a que la demanda de oro se está incrementando de tal manera pues, que lo tiene galopando en esos niveles. Va a pasar lo mismo con Bitcoin, es decir, tenemos una demanda creciente, galopante, pero eso no quiere decir que a nosotros se nos van a recortar las oportunidades, las vamos a tener. Ah, que cada vez el Bitcoin se nos va a hacer más caro para comprarlo. Por eso es que toda caída interesante es una caída para aprovechar y en el largo plazo uno acumular. Lo que pasa es que hay que tener una diferenciación entre lo que es mi inversión de corto plazo, trade de corto plazo para especular y ganar dinero, y mi inversión de largo plazo, lo que es tendencia, lo que para, no sé, pensionarme en mi futura finca, el estudio de mis hijos, pues para que lo tenga, etcétera. Dale. Sí, aquí le echamos el cálculo y sin tanta volatilidad en Bitcoin, 30%. Y pues lleva 7 meses. No está mal. Ah, No, muy pues yo creo bien. que poquitos activos hacen Sí, eso. sí, sí. Está bien. Entonces, sí, señores, ahí la premisa es, vea, compre caro, ojalá compre barato, pero compre. Eso es Aproveche lo que va a caro. llevar, yo lo que digo es que eso es lo que va a llevar es que uno dice en estos momentos, pues nos veremos. Hoy decimos, ve, una caída del 20 al 25% está muy interesante. Ah, y si fuera una caída del 10%, no, no tan interesante, pero a hoy 2025 está muy interesante. Y con lo que hemos hablado, dentro de unos meses, unos añitos, pues meses, no diría, no sé, añitos, meses, etcétera, ya esa caída del 10% va a ser interesante. ¿Por qué? Porque es que de alguna manera lo que dice Juan, el hecho de que cada vez ese precio va cogiendo una fuerza y ahí pues lo cansón, pero nadie me va a quitar la idea, cada vez esa centralización mayor va a llevar a que cualquier caída nos va a tocar como carroñeros ir a buscar a invertir. Ajá. Sí, eso Entonces, sí. si es menor oferta, eso va a llevar a que nosotros tengamos que aprovechar lo mínimo en oportunidades. Porque entonces ahí, claro, el mayor oferente va a tener, lo que va a hacer es que si sale a vender muy costoso. Y una empresa que va a buscar eso, va a buscar esos grandes acumulados de rentabilidad, porque ellos tienen la capacidad de esperar y tienen el músculo financiero para poderlo hacer. No, y también es que la capitalización de mercado de Bitcoin, a medida que va creciendo, pues esa volatilidad vista porcentualmente en el precio disminuye cada vez más. Mira que en esa última vela de cola que hubo, cayó el precio como $20.000 en Bitcoin. Y eso porcentualmente fue como un 10-15% máximo. En otras épocas, a 4 años atrás, caía $20.000 Bitcoin y eso era ya casi como un 30-40%. Entonces también es eso, a medida que vamos
teniendo más capitalización de mercado en Bitcoin, esos movimientos grandes en la caída del precio, pues porcentualmente vienen a ser más bien pocos en su gráfico, pues. En la percepción del mercado también. Sí, sí, sí. ¿Qué les parece si vamos al análisis técnico del menos rápido? Eh, Como para sacar las conclusiones de si entramos o no entramos en Señores, Bitcoin. yo me despido porque me tengo que retirar, pero estaré pendiente. De una. Listo. Bien. Suerte, Dani. Ahí, Juan, sabes que me parece interesante, pues uno, la gráfica normal pues de Bitcoin contra el USDT, sí o qué. Pero por otro lado, me parece importante esa gráfica que pusiste ahí. Cuando uno Sí, va a largo plazo, weón, esa gráfica me parece muy importante porque uno lo que esperaría hacer es a tener un muy buen precio de compra por debajo de esa línea amarilla, que esa línea sí. amarilla viene a ser lo que es como el precio de realización del mercado, o sea, el promedio del precio de compra de todos los que tenemos Bitcoin en este momento. Entonces, cuando vos logras, mira que hay unos puntos donde el precio de Bitcoin baja por debajo de esa línea amarilla y eso viene a decir como que tenés la oportunidad de comprar Bitcoin más barato de lo que lo tienen los institucionales o de lo que es el precio promedio de todos los que tenemos Bitcoin en ese momento. Entonces, me parece a largo plazo es una gráfica muy interesante porque le ayuda a identificar a uno de esos precios de compra realmente interesantes para acumular. Que según esto, Dani, estamos por encima de ese precio entonces. Es decir, sí Sí, sí, podríamos claro, estar mucho. interesante, por ejemplo, para el otro año. Pues esperaría uno que sí. Pues mira que él siempre, claro, él siempre ha bajado a visitar ese promedio, pues siempre ha dado la oportunidad de compra de Bitcoin pues por debajo del promedio de tenencia de todos los demás. Esperemos que lo vuelva a dar, uno no sabe. Uno no Pero sabe en mira, realidad si el precio vuelva a estar allá abajo. mira, por ejemplo, el precio de BTC, ¿cierto? En su par dólar, pues uno, eh, digamos que aquí está en semanal. Semanal es un rango temporal por ahí de 2 a 3 meses, más o menos, ¿cierto? O al menos para un análisis de 2 a 3 meses, es decir, y final de año, inicio de año. Ujú. Y uno ve, pues, una gráfica interesante desde la entrada, porque es que uno viene y ve que digamos que cada que toca, que cada que se posa sobre la media de 200 periodos, que es esa De naranja, 50, de 50 Juan. perdón, la de 50, que es esa naranja, uno lo que ve es que eso es un impulso nuevamente alcista y que así venimos, ¿cierto? Desde pues ya hace unos años, al menos pues por acá, si vemos en este rango, venimos desde, ya van 2 años, que él pues impulsa, retorna a la media, se vuelve a impulsar, y estamos en un punto en el que él tocó, reposó la media y se volvió a impulsar, ¿cierto? O al menos vemos ahí un impulso con una recuperación de vela. Y entonces uno ya dice de ahí, bueno, digamos que en el semanal pues hay un panorama interesante, que es el panorama de que tocó la media, de que hay un impulso que se nota en la recuperación de la vela roja, y que, pues, es decir, ya uno complementándolo con análisis, por ejemplo, de fuerza, ¿cierto? Eh, que uno ve que esa tendencia bajista pierde fuerza, de tiempo, que uno ve que ya está empezando a hacer valle rojo y sin embargo sigue ahí como en un tipo de lateral. Entonces, a mí por lo menos, con este gráfico que vemos, me parece interesante la entrada, al menos para el semanal. ¿Qué es el semanal? Pues que yo entro hoy o empiezo a ingresar en la medida en que me dé puntos de entrada y los puntos de entrada están ahí en un lateral, ¿cierto? Digamos que esos son puntos de entrada muy buenos, eh, y que uno en los próximos 2 a 3 meses esperaría que eso genere un rendimiento muy interesante. Pues si regresa de nuevo al punto de ATH, estaría ahí dando, eso es que más o menos un 20% aproximadamente. Entonces No uno sé, dice, mira, bueno, para el corto plazo, ¿cierto? Hay una entrada interesante. Es decir, yo veo un final de año y un arranque de año interesante desde lo técnico, desde lo técnico. Y en el largo plazo, en lo que yo llamo tenencia o le dice hold, pues ya sabemos que toda caída es para aprovechar. No sé qué piensan ustedes que ven alrededor de ese gráfico, pero yo incluso lo veo como un gráfico bueno para entrar en el corto plazo.
No, tal cual, Juan, para mí también, digamos que en el corto, mediano plazo, de acuerdo pues a los objetivos de cada quien, para mí puntualmente me parece un buen precio de compra ese 103.000 ahí donde está, 103.700. Ese rango entre los 100.000, 104.000, para mí es un buen precio de compra, sea para operar en futuros o para operar en spot, pero a corto plazo, pues, ¿cierto? Eso, esperando una nueva subida, pues que vuelva a buscar una TH, incluso pues, yo desde los 120.000 hasta los 126.000 estaría vendiendo, ¿cierto? Eso pensándolo en el corto y mediano plazo. Ahora en el largo plazo, pues digamos que también es un buen punto para acumular, es un buen punto para acumular. Que vuelva a dar mejor precio de compra, uno no sabe. Precisamente con todo este contexto que hablábamos de entradas institucionales, que probablemente esa volatilidad ya no sea tan alta, se aplane un poquito y entonces no podemos esperar nuevamente una bajada del 70%. Todo esto dentro del supuesto, lo que uno más o menos prevé que pase en el mercado. Entonces, fíjese que en el largo plazo siempre va a ser una buena oportunidad las caídas, ¿sí? Interesantes, y en el corto plazo incluso yo considero que estamos en un buen momento, siempre y cuando conserve ese soporte que vimos ahí, y pasen unas cuantas semanas más, pues ya estaría consolidando un rango y ese rango nos va a permitir propulsarnos para volver a alcanzar precios muy interesantes y que haya rentabilidad mientras esos precios. Habría que estar vigilando, ¿vale? Tal vez creo que tendríamos que estar vigilando en las próximas reuniones qué va pasando con esas velas semanales. Y sobre todo, Juan, a ver, entrando de nuevo, Álvaro. Alvarito, Sí. a ver, la estrategia que él maneja me parece que es la mejor, pues es una estrategia muy bonita, muy bacana y muy básica. Y eso es lo que me gusta de esa estrategia de él. Él nos decía, pues yo no sé mucho del mercado, yo no sé mucho de eso, simplemente quiero meterme, intentarlo, o sea, como explorar este mercado y para eso va a destinar un capitalcito pequeño, voy a operar con él. Y él simplemente dijo, pues cuando baje compro, cuando suba vendo. Y eso ya de por sí me parece súper fuerte esa estrategia porque a muchos nos cuesta comprar porque nos da miedo y a muchos nos cuesta vender porque no, es que eso va a subir más. Es que si eso Dale, va a subir a 250.000, entonces no, esperémoslo. y Entonces a como mí digamos, de por sí, el cumplir esa estrategia ya me parece pues, súper bueno y el hecho de que le haya ido tan bien es la prueba de eso. O el sea, hecho de ser disciplinado, sí, dale, dale, Andrés. pues a mí realmente me parece también muy bacano, muy chévere. Lo que pasa es que también hay que analizarse a uno mismo y tener la mentalidad de que, a ver, hay que ser sinceros, a Alvarito le fue muy bien porque se le dio ese pico de que, bueno, bajó y subió y no fue mucho el tiempo en el que se empezaron a ver como esos comportamientos. Pero llega un momento en el que digamos, listo, y empieza a bajar y uno no ha vendido y baje y baje y baje. ¿Quién aguanta eso, pues? O No, 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 sea, tal cual, tal cual. entonces la Aguanta que realidad, o siga sea, no, mucho. yo entiendo y uno diría, pues, eh, uno ve todo en el camino. Personas que tienen una estrategia y una técnica que uno dice, cuando uno le cuentan y le hablan, uno dice, wow, y se quedan sin capital. Como personas que te dicen, hey, no, pues yo lo único que entiendo, la verdad, de todo lo que me implicaste es que cuando esté abajo, compre y cuando esté arriba, venda y le va súper bien. Y entonces uno ahí es donde se dice, y entonces, y más en el ambiente en el que uno se mueve, que realmente uno que es financiero, uno se vuelve técnico, o sea, uno lo que hace es volverse técnico en toda decisión, estratégico en toda decisión. A veces uno dice, no, es que realmente no, pues yo creo que en esto que es algo que realmente no tiene control uno, no tiene control alguno sobre lo que uno pueda, bajo las decisiones que pueda tomar, toca jugársela así como hizo Alvarito. Sí, Toca, sí, es sí. que Lo que pasa, Andrés, es que una estrategia puede ser muy simple, muy compleja. Lo importante es que hay resultados. Y lo importante también es mantener la disciplina. Entonces, Alvarito la tiene muy simple, es muy simplificada, y fue muy disciplinado con esa simplificación que hizo, y eso conecta con el capítulo que hicimos de heurística, es decir, ¿no? Tranquilamente puede tener unas heurísticas muy claras con las cuales opera, y él fue disciplinado, pero a eso habría que
sumarle algo que se llama gestión de riesgo, es decir, cómo gestiono mis trades para que en el caso en que yo pierda, pues no pierda mucho. ¿Sí? Que eso creo que tenemos que hablar próximamente en este canal. Claro, claro, no, eso iba a decir, a ver, a mí me gusta mucho, pues el ejemplo de Alvarito es porque para mí Alvarito en su estrategia lo único que hizo fue tomar la parte que me parece más compleja del trading en sí y es la parte psicológica, o sea, vender el miedo para comprar y vencer ese, ¿Cómo que? ese FOMO pues a la hora de vender, esa idea de no, es que esto va a subir más, Ambición. no, esa ambición de querer que suba más para tomar, no, vence el miedo, compra, vence la ambición y vende, toma ganancias y para mí eso es súper fuerte. Ahora, más allá de eso, pues uno tendrá que ver la parte de atrás, ¿sí o qué? De atrás, detrás de eso, ¿qué gestión del riesgo hizo Alvarito pues al respecto? Si él abrió una posición con el total de su capital, si él marcaba un stop loss, o pues si me entiende ya todo lo que tiene que ver al respecto de una operación de trading en cuanto a gestión del riesgo. Pero a mí lo que él hizo me pareció súper bacano. Lo, digamos que ya lo otro, digamos, claro, no parte de una idea muy básica y es que cuando baja compro, cuando sube vendo. Y digamos que uno ya empiezas como a meterle conceptos más técnicos y más complejos, es para identificar cuál es la mejor zona de compra y tratar de identificar cuál es la mejor zona de venta, ¿cierto? Y empezar a buscar información que le ayuden a tomar esa decisión. Por ejemplo, en la gráfica que mostraba Juan, pues digamos que uno podría decir, ah, pues, está bien que bajó y yo quiero comprar ahí, pero ¿quién me dice si no va a bajar más? Pues uno ahí es donde empieza a identificar dentro de la gráfica, entonces todos los patrones, que si las medias móviles, que si el ADX, que la fuerza del mercado, ¿cierto? Y con base a eso uno ya dice, bueno, el mercado tiene fuerza para seguir bajando o no, puedo comprar acá, puedo buscar una mejor zona de compra más abajo, si está subiendo, entonces uno identifica la fuerza del mercado en la subida, si puede seguir subiendo y esperar, o si Daniel, definitivamente la subida se está agotando y la fuerza se está perdiendo, entonces empiezo a vender. Entonces, como que ese tipo de cositas ya uno las va complejizando y les va metiendo pues como un poquito más de músculo pues a ese tipo de estrategias. Pero mira que pues muy básicamente, si uno dice compro en la bajada y vendo en la subida y a eso le suma una breve gestión del riesgo de poner un stop loss, pues yo creo que en promedio tira muy bien la mayoría de las veces. Dani, yo siento que deberíamos de hacer un episodio de eso. Y siento que lo deberíamos de hacer antes de que termine el año. Que nos quedan 2 meses, menos de 2 meses ya. Creo que sería muy interesante. Vamos a armarlo, Bacano, bacano. no sé, algún comentario adicional. Andrés, algo más que quieras hablar, comentar. Bueno, un momento, lo que hablamos el día de hoy me deja muy satisfecho porque, y de alguna forma, lo que yo les digo, yo soy más de estar dentro de los resultados de una empresa, de estar más entre análisis del sector versus una competencia, y de alguna forma me emociona mucho poder entender el relacionamiento que tienen estos activos versus el sector o la institucionalidad pues, de las empresas, y eso yo creo que me va a tener más pegadito al tema. Entonces, realmente muy chévere, me gustó mucho la sesión de hoy. A mí también me gustó Chévere, mucho. chévere. Bueno, de no, dejemos ahí. Nos vemos pues. Muchas gracias, muchachos. Que estén Muchas bien, gracias, que estén bien, Andrés. muchachos. Nos vemos.